Realmente en 20 años vamos a estar hablando de un planeta distinto incluso al que tenemos hoy. Hoy estamos hablando de un planeta distinto al que teníamos hace 30 años. Entonces, hay un reto en cómo nos vamos a adaptar. Desde hace varias décadas en el mundo se viene hablando del antropoceno, una era geológica marcada por nosotros, los humanos, y por el impacto que hemos tenido sobre los ciclos naturales de la Tierra. Aunque no toda la comunidad científica está completamente de acuerdo en reconocer el antropoceno oficialmente como una nueva era, sí hay algo innegable. Lo que le estamos haciendo al planeta como especie no tiene precedentes. O sea, la pérdida de biodiversidad, esa gran crisis planetaria, que es una como las crisis ambientales que tenemos en el planeta, está cambio climático, está contaminación, pero está también la pérdida de biodiversidad. Para mí ese es un síntoma de degradación de nuestra sociedad. Pero finalmente, lo que más afecta también es la forma como nosotros estamos adaptados para vivir en este planeta. Quien más va a sufrir ese desequilibrio planetario somos nosotros como sociedad. Hernando García es biólogo y director del Instituto Humboldt, una entidad colombiana que, además de investigar la biodiversidad del país y velar por su preservación, tiende puentes entre esta y el bienestar de nosotros, los humanos. Eso significa traducir el conocimiento científico en acciones concretas que nos ayuden a acercarnos a la naturaleza y comprender que somos parte de ella. Nuestros principales retos están hoy en que nuestro conocimiento haga fuerte a los movimientos sociales y ambientales y que nuestro conocimiento, algo clave, que trabajas tú, transforme valores de una sociedad. Puede que para muchos, pensar en un cambio que permita frenar la catástrofe y construir prácticamente desde cero la relación con nuestro entorno sea casi una idea poética, pero para Hernando y la entidad que lidera es algo que sí podemos lograr. Sí, hay que seguir. Y como uno dice, estoy en la mitad del río, en una canoa hay que remar. Yo no me pongo a pensar qué pasa si el río, que la corriente. No, hay que remar para llegar al otro lado. En este episodio, Hernando García nos cuenta cómo la ciencia se vuelve una herramienta clave en la búsqueda de un presente y un futuro distintos para la vida en la Tierra. Cómo el conocimiento sobre la biodiversidad no se queda en los laboratorios, sino que se conecta con decisiones, territorios y formas de vivir, y termina jugando un papel fundamental en la manera que enfrentamos la crisis de nuestro planeta. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo, soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida al que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Hernando nació en Cali y vivió durante varios años a las afueras de esa ciudad, en contacto directo con el bosque seco tropical, un ecosistema que llegó a cubrir 9 millones de hectáreas en Colombia, pero que hoy está en riesgo inminente de desaparecer, pues se ha perdido casi el 90% de su extensión original. Ver a los animales, las semillas, las flores y los árboles, dice él, despertó su curiosidad hacia un mundo inmenso y fascinante. Desde pequeño coleccionaba hojas de árboles porque me parecía que en las hojas de los árboles se encontraba una diversidad de formas y de respuestas. Y desde muy temprano esa conexión con la naturaleza es profunda. Hay una anécdota que mi mamá contaba y es que yo siempre buscaba protección debajo de un árbol. Hay alguna conexión rara, hay una conexión que no te lo puede explicar probablemente la ciencia, hay una conexión muy profunda, probablemente espiritual. Y es cierto lo que dice Hernando, muchas veces la ciencia no puede explicar ese vínculo que va más allá de la investigación. Pero cuando empezó a crecer y a preguntarse qué camino profesional debía tomar, apareció la biología. Y yo me visualizaba en ese momento decidiendo elegir una profesión para la vida que me permitiera estar conectado con los bosques, con los ríos, con las sabanas, con los páramos, con la naturaleza. Y yo termino estudiando biología no por la ciencia, sino un vehículo para la naturaleza. La ciencia es la forma como la biología te aproxima a la naturaleza. Es curioso que esa visión suya, que combina la riqueza de los datos y la investigación con el respeto profundo al carácter místico de la naturaleza, esté tan alineada con la que tuvo Alexander von Humboldt hace más de 200 años y cuyo nombre está en el instituto que hoy Hernando dirige. Humboldt, que recorrió América durante 5 años,
Confiaba como pocos en su tiempo en los instrumentos de medición y en los experimentos. Pero en sus diarios también le dio rienda suelta a la poesía para describir aquello que quedaba fuera del alcance de los datos. Y sobre todo, valoró también el conocimiento que los nativos tenían de los animales y los ecosistemas. Por eso escribió: la naturaleza para mí no son solo fenómenos objetivos, sino un espejo del espíritu del hombre. Y siguiendo esa filosofía, Hernando se fue en plenos años 90 al Bichada, el segundo departamento más grande de Colombia, uno de los más biodiversos y hogar de varias comunidades indígenas que llevan siglos asentados allí. O sea, si hoy es difícil llegar allá, imagínate en el año 94, además en medio todavía esas fronteras invisibles entre las FARC en ese momento, en un territorio de frontera, invisible con los paramilitares, y montamos una estación de investigación que se llamó Bachaqueros. Los bachaqueros son los hormigueros en los llanos, para poder investigar sobre la ecología de los bosques de galería y las sabanas y la diversidad cultural asociada a los modos de vida también de comunidades indígenas y campesinas. Entonces esto era entender cómo era la regeneración de los bosques después de los sistemas de uso de conucos de las comunidades sicuani, la diversidad de usos de la biodiversidad por estas comunidades. Después de Bichada, Hernando recorrió gran parte del país investigando y trabajando de cerca con las comunidades. Por fortuna, el conflicto nunca llegó a causar una tragedia en su vida o en la de sus compañeros. Y ese hecho, casi milagroso en plenos años 90, él se lo atribuye a la misma naturaleza. Yo he tenido la fortuna de conocer este país a profundidad, desde la Macuira, en la Guajira, el Ricaurte, en Nariño, toda esa zona de Piedemonte, el Cauca andino, el Cauca Pacífico, el Valle, Antioquia, el Tapón del Darién, Mutatá. O sea, me he movido por todo el país. Pero nosotros éramos los biólogos, todos nos conocían, nadie se metía con nosotros y nunca hubo una situación realmente dramática viviendo en medio de esa Colombia compleja. Realmente siempre ha sido algo muy bonito en la historia de vida mía, Nicolás, y es que no importa con quién estés vos del territorio, si vos te mueves desde el propósito de la naturaleza en el territorio, te conecta con todo el mundo. Es como un salvoconducto. Lamentablemente, esto no fue así para muchos otros investigadores y líderes ambientales. En Elemental contamos antes, por ejemplo, la historia de Diego Calderón, un ornitólogo secuestrado por la guerrilla de las FARC en la serranía de Perijá mientras trabajaba. Y desde finales del siglo pasado, no paramos de contar sobre los líderes e investigadores muertos a quienes dedicaron su vida a la preservación de la naturaleza en Colombia. Por eso, el caso de Hernando es particular. Y realmente siempre nos hemos movido como investigadores con un único propósito, y es entender ese tejido de vida que es la biodiversidad. Y detrás de ese propósito siempre hemos sido bienvenidos. Ha habido historias duras en Colombia. Obviamente este conflicto a veces es irracional, pero nosotros yo he tenido la fortuna de poder haber estado en medio de actores muy complejos, pero haber podido conectar con la historia. Tras terminar biología, empezó un camino que lo conectó con la espiritualidad. Y eso, lejos de alejarlo de las bases científicas con las que se formó, se tradujo en una visión íntegra de la naturaleza como un sistema donde lo material y lo intangible se entrelazan, y donde entender los ecosistemas implica también reconocer los vínculos culturales, éticos y hasta emocionales que nos conectan con ellos. Yo he tenido una formación como científico en ecología, pero una vocación como líder en los temas de sociedad, de naturaleza. Es como la conexión. Entonces, sí hay una formación detrás desde la ciencia en la ecología, y es entender cómo funcionan los sistemas ecológicos. Pero un sistema ecológico, una ciudad es un sistema ecológico. No, un sistema ecológico no es Chiribiquete solamente. Toda la complejidad que eso implica en mantener una condición mínima de salud de la naturaleza para el bienestar de una sociedad. Entonces esto termina conectando con una reflexión también social. Para mí hoy la ecología es una ciencia de propósito social, porque es cómo mantener unas condiciones mínimas del tejido de vida que hacen parte de tu espacio territorial para asegurar unas mejores condiciones de vida como sociedad. Pero esto implica mantener ríos, quebradas, bosques, en ladera. O sea, realmente la ecología es una ciencia que aborda la sociedad. No es una ciencia que aborda ecosistemas pristinos sin el hombre.
No se puede pensar la salud de los ecosistemas como algo separado de la salud humana. Si hablamos de los bosques, por ejemplo, son cuna de biodiversidad, es decir, origen de vida. Cuando están sanos, regulan el agua que bebemos, oxigenan el aire que respiramos, sostienen cadenas alimentarias y crean un balance entre todo lo vivo, entre nosotros y todo lo que nos rodea. Y sin embargo, durante mucho tiempo hemos operado como si esa relación no existiera. No solo las comunidades que viven en los bosques dependen de ellos. También quienes vivimos en las ciudades o quienes habitan los desiertos y las montañas están profundamente conectados con estos sistemas. Pero ciertos procesos históricos, económicos, culturales y políticos, y hasta religiosos, fueron marcando una distancia. En ese quiebre, la idea de salud también se redujo, dejó de entenderse como equilibrio con el entorno y empezó a medirse casi exclusivamente como ausencia de enfermedad, apoyada en indicadores clínicos y en el acceso a servicios médicos. Es paradójico porque claramente cuando vos miras los datos y la evidencia, nosotros tenemos un mapa que generamos desde el Instituto Humboldt que es muy diciente, que es el mapa de huella espacial humana. Es decir, que tanto la salud de los ecosistemas, no solamente bosques, sino ríos, sabanas, páramos, que tanto la salud se ha perdido en los últimos 50 años por la actividad humana. Se llama el mapa de huella espacial humana. Es un análisis desde 1970, lo hicimos en asocio con unos profes de la Universidad Javeriana e investigadores del Instituto Humboldt. Y es evidente que tiene que tener una relación directa con temas de salud humana y vulnerabilidad humana. Hace no mucho tiempo vimos en Colombia un ejemplo de lo que explica Hernando, en Leticia, la capital del Amazonas colombiano. El río empezó a secarse mucho más de lo usual y antes de la temporada pronosticada. Aunque la explicación más sencilla, y no por eso menos cierta, fue el cambio climático, esa alerta ya la habían emitido expertos hacía 20 años. Esa sequía sostenida obligó a declarar una alerta en la ciudad y afectó prácticamente todo, desde el comercio hasta la salud de muchos habitantes. Podríamos mencionar varios ejemplos más, pero lo cierto es que mientras eso ocurre, también en las últimas décadas ha aumentado la conciencia ambiental. De allí que Hernando describa cómo es de paradójico lo que ocurre. Hoy tenemos más voz desde el ambientalismo que lo que teníamos hace 50 años. Tenemos mayor nivel de permear discusiones críticas de sociedad, de decisiones críticas de construcción de política pública. O sea, hemos ganado muchísimo espacio. La ciencia ha ganado espacio, más allá de temas anecdóticos como los gritos que se oyen desde el norte contra la ciencia, pero la ciencia hoy, más allá de esos gritos, está posicionada. Entonces, son dos caminos que uno se podría plantear como una hipótesis. ¿Cuál sería la condición hoy de nuestro territorio si no hubiéramos ganado ese espacio como ambientalismo y como ciencia? Realmente la situación sería mucho más crítica. Esos gritos del norte, como los llama Hernando, no son solo una forma de hacer política, sino también una manera de instalar desconfianza frente a la evidencia. Cuando figuras como Donald Trump desprecian abiertamente los datos, relativizan el cambio climático o ridiculizan el trabajo científico, están minando las bases mismas sobre las que se construyen decisiones informadas. Y eso, en un contexto de crisis ambiental, implica desarmar herramientas para entender lo que está pasando y, sobre todo, para actuar a tiempo. Pero ese discurso no se queda en la negación. Muchas veces viene acompañado de ataques directos a quienes desde distintos frentes defienden el planeta, es decir, la vida sana en el planeta y las condiciones para un futuro habitable. Organizaciones ambientalistas, comunidades locales, activistas y científicos se convierten en blancos de deslegitimación como si cuidar los ecosistemas fuera una agenda ideológica y no una necesidad urgente. Entendiendo que buena parte de estas luchas no se originan en la política tradicional, sino en territorios concretos, en la experiencia cotidiana de quienes ven de cerca cómo se degradan los ecosistemas. Y mientras algunos discursos insisten en minimizar o posponer los problemas, otros, muchas veces lejos de las grandes plataformas de poder, están tratando de sostener condiciones básicas para la vida. Por eso yo celebro, aunque estemos muchas veces en desacuerdo en posiciones desde el ambientalismo, pero yo celebro que tenemos voces muy diversas y cada vez más fuertes para traer los problemas y los retos de cómo nuestra sociedad debe seguir creciendo y desarrollándose, pero en una lógica mucho más consciente del valor de la naturaleza en la construcción de una mejor sociedad. La ecología, el lugar desde donde Hernando ve el mundo y trabaja, dejó de ser un campo dedicado únicamente a observar la naturaleza, para convertirse en un instrumento clave a la hora de entender lo que está pasando a escala global.
Hoy, por ejemplo, hablar de la temperatura del planeta, de eventos climáticos extremos o de la estabilidad de los ecosistemas es también hablar de política, de economía y decisiones que afectan a millones de personas. Desde ahí, su influencia en las grandes discusiones del planeta es cada vez más evidente. Las negociaciones climáticas, las metas de reducción de emisiones o las políticas de adaptación ya no pueden pensarse sin el respaldo y muchas veces la presión de la evidencia científica. Pero este impacto no se limita a los grandes escenarios internacionales. También permea decisiones más cercanas, como la gestión del agua, el uso del suelo o la forma en que se organizan las ciudades. La ecología se ha vuelto un lenguaje común para nombrar problemas que antes parecían desconectados. Las condiciones de vida de nuestra sociedad dependen de la salud de nuestro planeta y que debemos construir unos acuerdos frente a esos umbrales de tal manera que podamos minimizar los impactos del desequilibrio planetario. Y eso es lo que hacemos a múltiples escalas. Eso pasa en una discusión planetaria, pero eso también pasa en las decisiones que tomas vos como individuo. Ese acuerdo social no es solamente una política multilateral a través del Convenio de Diversidad Biológica, no es solamente una política de bosques en Colombia, es también esa transformación de ese valor donde la gente que nos escucha, por ejemplo, hace consciente que detrás de una decisión de consumo realmente está siendo parte de ese acuerdo social por el planeta que queremos. Hay una frustración que se vuelve inevitable cuando se está cerca de estos procesos, la de ver cómo se discute, se negocia y se firman acuerdos que muchas veces no terminan de traducirse en cambios reales. Es decir, en ocasiones los compromisos se anuncian, pero los bosques, los ríos y los océanos parecen seguir degradándose. Esa distancia entre lo que se promete y lo que efectivamente ocurre genera una sensación de estancamiento. Y es ahí donde pesa, sobre todo, la percepción de que el tiempo se escapa. Pero Hernando tiene una visión particular frente a esta frustración. Hay que saber jugar un poco con la frustración que vamos a impactar, pero ese impacto no es que se acabó todo. Hay tendencias. Yo siento que a nivel global, a mí me ha gustado lo que ha pasado en las últimas semanas, que ha habido economías intermedias, muchas voces que han dicho, no estamos de acuerdo y vamos a actuar de forma distinta y ratifican sus valores. Una sociedad europea y sus instituciones validando unos principios de desarrollo mucho más coherentes con la sostenibilidad planetaria. Y eso está pasando en varias partes. Entonces, muchas veces escuchamos solamente el que más duro grita, pero cuando sumas las otras voces, pueden tener una voz mucho más fuerte que el que más duro grita. ¿Qué pasaría con la Tierra si los humanos simplemente dejáramos de existir? Esa es una pregunta que cada vez más gente se hace como una forma de dimensionar nuestro lugar en el planeta. Lo que sabemos hasta ahora sugiere que la naturaleza tiene una gran capacidad de regeneración. Sin la presión constante de la actividad humana, muchos ecosistemas empezarían a recuperarse, los bosques se expandirían y numerosas especies volverían a ocupar espacios que hoy les están prohibidos. No sería un paraíso intacto, pero sí un mundo en reconfiguración, donde la vida seguiría adelante sin nosotros. Pero no hace falta desaparecer para que el planeta y las especies que vivimos en él tomemos aire. Si seguimos aplazando decisiones y manteniendo las cosas como están, los ecosistemas se deterioran y las condiciones para vivir se vuelven más difíciles. Al final, no solo imaginar un mundo sin humanos, sino entender qué pasa si estando aquí elegimos no actuar. Es un mundo donde se van a intensificar las desigualdades, no solamente en términos de generación de riqueza, sino de vulnerabilidad a una crisis climática planetaria. Va a ser un mundo donde una parte muy alta de la población de nuestra especie va a estar en medio de unas condiciones extremas de vulnerabilidad a sequías, con un incremento probablemente de mortandad por problemas de sequía, de conflictos asociados al acceso al agua. Un mundo donde la condición de vulnerabilidad a eventos climáticos extremos por lluvias, huracanes, tormentas se va a incrementar y va a haber una intensificación de esa diferencia, por ejemplo, entre el norte global y el sur global, donde el sur global va a ser probablemente la sociedad mucho más vulnerable a un caos en el funcionamiento de un planeta como lo entendíamos. El planeta sigue funcionando, la vida en el planeta no se acaba, simplemente cambia la forma como funciona el planeta.
Y en ese escenario, atravesado por desigualdades y otras crisis, la pérdida de biodiversidad no es un problema aparte, es una de las piezas centrales de lo que hoy se reconoce como la triple crisis planetaria, que además de este problema está compuesta por la contaminación y el cambio climático. Cuando revisamos con detalle los efectos del deterioro de la biodiversidad, encontramos que se traduce en menos alimentos, menos agua disponible y mayor vulnerabilidad para millones de personas. En contextos donde ya existen brechas sociales, estos impactos se sienten con aún más fuerza. Evidentemente, tiene consecuencias directas sobre nuestra calidad de vida. Había un ecólogo que expresaba el ejemplo de las consecuencias de la pérdida de una especie como si uno tuviera un sistema de circuitos, que es un televisor, por ejemplo, y uno desconecta un circuito, puede que el televisor funcione, uno desconecta un siguiente circuito y sigue funcionando, un tercero, pero hay un punto donde uno desconecta uno y todo el sistema colapsa. Probablemente detrás de la pérdida de especies, por nuestra propia actividad y por esta aceleración, va a empezar a cortarse circuitos. Uno de los ejemplos más mencionados en este contexto es el de las abejas y el riesgo de extinción en el que se encuentran. Las abejas están entre los polinizadores más importantes del planeta y la polinización es un proceso clave para la reproducción de muchísimas plantas. De hecho, sustenta más del 75% de los cultivos mundiales, incluyendo frutas, verduras, frutos secos y semillas. Sin ese trabajo, buena parte de los alimentos que hoy tenemos al alcance de la mano dejarían de existir o se volverían mucho más escasos. Pero el impacto va incluso más allá del humano. Las abejas cumplen un rol fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas, porque al polinizar permiten que se regeneren bosques, praderas y otros hábitats de los que dependen múltiples especies. Su declive, entonces, no es solo la pérdida de un insecto, sino una señal de que algo más profundo se está rompiendo en la trama de la vida. Pero aún con este pronóstico tan complejo, para Hernando hay motivos para ser optimista. Como individuos tenemos mucha fuerza, Nicolás. Tenemos fuerza en nuestras decisiones. Nosotros decidimos nuestros dirigentes porque somos una sociedad democrática, ¿no? Y es la suma de las decisiones individuales quien construyen un poder político, pero también a través de nuestras decisiones de consumo. Yo creo que las decisiones de consumo son importantes. ¿Cómo está conectada una decisión mía en Bogotá, en Medellín o en Cali con la minería ilegal en el Bajo Cauca o con la deforestación en el Caquetá? Entonces, cada decisión nuestra, de lo que nos ponemos en nuestra ropa, de lo que nos ponemos en nuestras joyas, de lo que nos consumimos como alimentos, están conectadas con una transformación en nuestros ecosistemas, incluso muy lejos de donde habitamos. Por eso, en la medida en que las personas sean conscientes de sus decisiones y cómo están conectadas, van a comenzar a generar también cambios, incluso a nivel de decisiones de mercado. Yo veo buenas historias a diferentes escalas también. Veo comunidades que luchan por su territorio en medio de conflictos muy complejos y siempre pienso, por ejemplo, en el pueblo Aguá, en Ricaurte en Anillo, en Pialapí, Pueblo Viejo, un grupo indígena que gobierna un territorio de un alto valor, pero de una singularidad único, y que en medio de un conflicto armado luchan y dejan vidas en esa lucha y ejercen una gobernanza ambiental del territorio. Y construyen y buscan todos los días soluciones como sociedad en el mantenimiento de la salud ecológica de su territorio. Veo una sociedad en los jóvenes hoy mucho más consciente, se preguntan cosas mucho más profundas, se cuestionan más rápidamente. Lo veo a través de mis hijas que se preguntan que detrás de sus decisiones qué consecuencias hay y tratan de buscar una mayor coherencia. Y sin desconocer la importancia de los acuerdos globales, que siguen siendo en muchos casos las herramientas más inmediatas para coordinar acciones a gran escala, empieza también a hacerse más evidente lo que dice Hernando. Son muchas las comunidades pequeñas que están marcando el camino en la práctica, ensayando formas de vida más sostenibles y coherentes con los límites del planeta. En estos espacios, lejos de las grandes declaraciones, se toman decisiones cotidianas que rompen con la lógica del consumo desenfrenado y replantean la relación con el entorno. No como una solución total, pero sí con una dirección clara. Allí se están probando alternativas, recuperando saberes
y construyendo vínculos más equilibrados con la Tierra, demostrando que el cambio no solo es necesario, sino que ya está en marcha. Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibargüen y el equipo de la no ficción. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. La mezcla y el diseño de sonido son de Pablo Restrepo. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, @podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show Elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.